Primera reflexión. Yo conocí personalmente, de lejos, no crean que anduve ahí saludando, ni soy amigo, ¿no? Pues yo era un chiquillo de 17, 18 años allá. Conocí a Yves Congar, a Henri de Lubac, conocí a los grandes teologazos, famosísimos, durante el Concilio Ecuménico Vaticano II, expertos del concilio. Karl Rahner, lo vi allá de lejos. A ese dominico Schillebeck, holandés, yo lo conocí. Conocí a Carlo Molari, fue mi profesor, progresista terriblemente. En el examen final del doctorado de teología me quiso dar una revolcada espantosa que hasta los demás sinodales lo calmaron. Cálmate, 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 ¿qué traes, no? Porque en las clases yo siempre levantaba la mano y le decía: esa no es la doctrina de la Iglesia Católica. Y se enfurecía, pero no me podía responder. Y así a cientos de otros grandes autores. Hablo de 1964-65. Ya se murieron todos. Carlo Molari parece que todavía vive, ya 90 y tantos años, en el norte de Italia. Fue condenado por la Santa Sede, le prohibieron enseñar por sus herejías, ¿verdad? Schillebeck se paseaba desnudo completamente en las playas, afirmando que así debíamos andar todos, porque Dios nos hizo inocentes, limpios. Se le olvidaba el pecado original, ¿verdad? Congar, de Lubac, Rahner fueron amonestados. Algunos se les prohibió enseñar, se les prohibió escribir antes del concilio. Yo no conocía a Teilhard de Chardin, pero conocía a muchísimos de sus admiradores, fanáticos. A él la Santa Sede le prohibió enseñar y publicar sus libros. Mandó quitar sus libros de las librerías. Y así muchísimos. Repito, ya murieron. Pero hicieron un daño espantoso en la Iglesia Católica. Tronaron, destruyeron, arruinaron. Abrieron horizontes nuevos, puertas nuevas. Sí, si tú vas en un barco de madera, por decirlo así, de los barcos antiguos, y abres horizontes nuevos, puertas, estás debajo del nivel del agua, allá abajo, como el profeta Jonás, y comienzas a abrir huecos en la pared del barco. ¿Qué pasa? ¡Se hunde el barco! Y eso pasó en la iglesia. Es divina, no desapareció, pero hundieron la acción pastoral de la iglesia. Y después resucitan las mismas cosas de otra manera, equivocada, que arruina más a la iglesia, pero que expresa la inquietud colectiva, diríamos, con un lenguaje muy hegeliano, la conciencia colectiva de que algo falta. Un ejemplo:
yo ya era sacerdote, Pablo VI, creo que fue en el 75 o antes, ¿no? Quitó las órdenes menores de que tanto he hablado yo. La tonsura eclesiástica que te hacía clérigo, el exorcizado que te hacía feroz contra Satanás para expulsarlo. Quitó el lectorado de aquellos tiempos, el hostiariado, cuidar los templos, y el acolitado. Quitó el subdiaconado de la castidad y del rezo del breviario. Muchos años después, han surgido los ministerios eclesiales. Y ahora las mujeres son lectoras. Ya andan por ahí las exorcistas. Donde quiera que hay un exorcismo, ahí está el montón de mujeres, perdónenme, ¿verdad?, de metiches. No por curiosidad, no, ni esperanzas, ¿no? Vienen a orar por la liberación, imponen manos al pobre endemoniado, ¿Qué es eso? Lo que ya existía, porque cada seminarista recibía en los últimos años de estudio la orden menor para ser exorcista contra el demonio, los diablos, los espíritus infernales. Resucita de otra manera en la iglesia. Esas órdenes menores no eran ministerios, o sea, servicios para el pueblo de Dios, para la asamblea, no. También eran eso, pero principalmente eran etapas de consagración a Dios. Eran vínculos que te unían con Dios. Eran escalones, gradas, un avance en tu consagración total a Dios nuestro Señor. Ahí entra el diaconado. No era permanente, ¿por qué? Porque te lanzaba como una catapulta hacia el sacerdocio. Cuando se ordenaban en las órdenes menores, se les daba un abrazo y el saludo, el augurio, la felicitación era ad majora. En latín significa hacia las cosas más grandes. Si tú fuiste ordenado exorcista, ad majora, que seas acólito. Fuiste ordenado acólito, ad majora, que seas subdiácono. Y así hasta que llegues al sacerdocio. Y eso del diaconado permanente, que la iglesia quitó, porque la iglesia no puede mantener a una familia. Fíjense bien lo que estoy diciendo, lo he repetido mucho, y es el derecho canónico. La tradición dice que el diácono casado ya no debe tener relaciones sexuales, porque se consagra a Dios. Esa es la tradición, Lean el libro de Papa Benedicto con el cardenal Roberto Sara, de una manera competente. Ahí se demuestra que esa es la tradición de la iglesia. Nadie quiere oírla. Segundo, un diácono casado que queda viudo, ¿puede volver a casarse? ¡No! No puede volver a casarse nunca. Ese es el derecho canónico, el derecho eclesiástico, ¿no? Tercero, la viuda y los hijos del diácono permanente, si tiene hijos menores de edad, la iglesia los tiene que mantener. Ese es el derecho eclesiástico, Pero nadie piensa en eso, Entonces, si aquí tuviéramos 20 diáconos, hay iglesias parroquiales que tienen 20, 30 diáconos,
permanentes. Imagínense la carga financiera, económica, pecuniaria de esa pobre parroquia. Se murió el pobre diaconito, ya está la viuda, mi cheque, ahí están los hijos hasta que tengan 18 años. Todas esas cosas, pues, es la ruina de la iglesia. ¿Y qué hacer con tanto diácono que ni tiene estudios para predicar y que habló a nivel mundial? Se ha visto que busca mucho el dinero, la ganancia. Se habla, ¿verdad? Malas lenguas. Oye, diácono, tengo unos 15 años allá en un rancho, quién sabe dónde. ¿Puedes ir? ¿Cuánto me das? ¿Y me das para la gasolina? ¿Y la limosna quién se queda con ella? O sea, andamos en un plano ya totalmente distinto, diferente de cómo eran estas cosas antiguamente. Vamos a ver otro punto. En América Latina, se quitó la confirmación a los niños, que es un derecho de los fieles en América Latina. Era la costumbre y la ley del Concilio Plenario de América Latina, que dio leyes, 1899, celebrado en Roma, bajo el pontificado de León XIII. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo ya no lo recibieron los niños para defenderse de los vicios y de las sectas. Espíritu de fortaleza, de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, etc. Y surgió en la iglesia el pentecostalismo protestante, inventado aquí en Los Ángeles, California, en 1901, que se metió a la iglesia católica con los famosos carismas y arruinó a la iglesia católica. Son dos ejemplos. Quitas lo tradicional y sale alguna otra cosa por allí con el estilo, perdónenme, del demonio. El demonio es un simio, dicen los santos. Imita, falsifica, copia lo que hizo Jesucristo nuestro Señor. Bueno, ¿dónde están? Yo conseguí, y perdónenme, leí muchísimo, dicen en latín ad nauseam, hasta que me llegaron ganas de vomitar. Yo leí a esos teólogos. Recuerdo cuando regresé de Roma, un padrecito muy intelectualito que siempre estaba contra de mí, me trajo una vez un escrito recién salido en español, de un teólogo de esos, creo que era el redentorista de la moral, no me acuerdo el nombre ahorita, ¿verdad? La ley de Cristo, Das Gesetz Christi, Bernardo Hering, que también lo conocí. Y me dijo, mira, lee esto que acaba de salir. Y yo le dije, ven a la biblioteca del seminario, yo la había regalado. Es mira, es un libro viejo, en alemán, Das Gesetz Christi, 3 volúmenes. Yo lo leí, mira, tiene mi nombre, allá hace 10 años. Y tú apenas lo vas a leer en españolito, cuando que lo debías de leer en alemán. Ese padrecito nomás se puso inflado de los cachetes y se fue. Ya no me volvió a dar lata, gracias a Dios. ¿Dónde están esos grandes hombres
que eran los renovadores, los innovadores, arruinaron todo y se murieron. O se salieron de la iglesia. Hay uno famoso, acaba de morir. Se juntó con una ex monjita y en su biografía narra todos los desórdenes que hizo sexuales durante su vida. Según eso, era el principal autor de una de las declaraciones del Concilio Ecuménico Vaticano II. Pero miren lo que terminó. A mí me llamaron a Roma, ya que estaba yo aquí en Tijuana, varias veces, para traducir. Me llamó un juez de la Rota Romana, ya murió también, pero muy bueno, grande hombre. Pero que él no sabía muy bien el inglés. Me pagó la estancia en Roma, yo pagué el viaje bastante barato, con mucha anticipación, había viajes de oportunidad. Y estuve un mes en Roma, traduciendo del inglés al latín, a mano, escribiendo en los grandes autos o actas de los procesos de la Sagrada Romana Rota. Me dolía la mano. Gracias a Dios aprendí el método Palmer, que puedes escribir 8 horas prácticamente sin interrumpir. Apréndanlo bien, la caligrafía. Y mis hermanos, desayunaba en un hotel para sacerdotes, cardenales, obispos, donde se hospedó el Papa Francisco, que por cierto, después que lo hicieron Papa, fue personalmente a pagar su estancia, ¿verdad? Un gesto maravilloso, admirable, propagandístico. Y ya ven lo que pasó, ¿verdad? Pues bien, mis hermanos, estaba yo desayunando y ahí se sentó un sacerdote ya viejo, más viejo que yo, ¿verdad? Como unos 20 años más viejo que yo, a desayunar. Era francés. Y me dice a mí que él había hecho unas frases que vienen en el texto del Concilio Ecuménico Vaticano II. Yo las hice esas, yo impulsé esa idea, no sé en qué documento. Y era Dei Verbum, sobre la Sagrada Escritura. Y me decía, hay que saber la Biblia. Y yo, pues yo había estado en Israel y yo me he pasado toda la vida leyendo la Biblia en originales, ¿no? Le dije, Bereshit bara Elohim. Pero así, en plan bueno y a todo dar, ¿no? En el inicio Dios creó el cielo y la tierra, se lo dije en hebreo. Me dijo, todos saben esa frase, ¿no? Sí, y entonces sí me picó, lo mexicano. Y dije, este francés, pues me solté hablándole en hebreo. Y continué, y ya se quedó así, calmadito, calmadito, Y pues miren, mis hermanos, yo les quiero hablar a los futuros sacerdotes, futuras religiosas, a los sacerdotes jóvenes, y por qué no, a los obispos, cardenales, arzobispos. Vamos a reconstruir la iglesia, no como lo hicieron esos grandes nombres, no hombres, nombres famosísimos en aquel tiempo, que tronaron la iglesia, arruinaron la iglesia, vaciaron los templos, arruinaron la liturgia y ahora arruinan la doctrina de la iglesia, la doctrina de Cristo, la tradición. Y ahora, ¿saben cómo trabajan?
La doctrina no la tocamos, no, la práctica. Cada sacerdote es libre, lo acaban de decir en el Vaticano, según su conciencia. Y entonces, no te preocupes tú que no van a ordenar a mujeres sacerdotisas. Tú en tu parroquia, que comience una mujer a celebrar la misa en tu parroquia. No te preocupes de la doctrina, lo importante es la práctica. Este es lenguaje marxista, comunista, y así están haciendo. Yo no cambio la doctrina, pero a esos viciosos que viven hombre con hombre, mujer con mujer, yo les doy la comunión. A los adúlteros yo les doy la comunión. Cada quien comience a hacerlo en su parroquia. Eso es lo que dicen el día de hoy. Olvídense de la doctrina. ¿Para qué queremos doctrina? Lo importante es la práctica. Cuidado, seminaristas. Hay que estudiar mucho, pero sobre todo hay que ser santos, amando la Iglesia Católica. ¿Qué encuentro yo el día de hoy? En tantos y tantos que anduvieron hace 60 años, en todos los periódicos, en la televisión, en todas las noticias, en todas las editoriales, esos grandes especialistas. ¿Qué les pasó? Murieron tristes. Jean Danielou llegó a ser cardenal. Casi todos llegaron a ser cardenales, Pablo VI, Juan Pablo II. Pero Jean Danielou murió tal vez porque iba a ayudar a una pobre prostituta en París. Pero ahí le dio un ataque al corazón y murió. Y en todos los periódicos sale, el cardenal anduvo con prostitutas. Yo no creo, ¿verdad? Pero, ¿qué andaba haciendo en ese lugar? Solo. Nunca anden solos, No, cuando vayan a un lugar, siempre lleven testigos, acompañantes, La prudencia sacerdotal, ¿no? Otros murieron excomulgados, otros dejaron el sacerdocio, de esos autores famosísimos, de esos especialistas del concilio. Perdieron la fe, terminaron mal. Y los que no llegaron a esos extremos, yo les aplico, y con eso termino, una frase que leí en aquellos años. Yo leía mucho a Jacques Maritain y lo conocí personalmente, pero ahora ya veo sus ideas socialistas, marxistas. En filosofía tiene libros muy buenos de Santo Tomás de Aquino para divulgación. Pero el mejor texto es el que estamos usando nosotros, del padre, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Fuerte. Gret, un dominico, el padre Gret, 2 volúmenes. Elementa Filosofía Aristotélico Tomiste. Es el mejor de todos, Y cita en griego a Aristóteles. Y es un libro corto. No habla mucho. Y decía Jacques Maritain, es como si viene un extraterrestre, ese libro del padre Gret. Está sacado de la luna, así dijo, muy soberbio. Bueno, yo leía un poquito de su esposa, Raïssa Maritain, una judía que se convirtió junto con él. Los dos se querían suicidar, ya habían decidido suicidarse, pero se encontraron con un padre, un sacerdote, el padre Lagrange, que los convirtió, los cambió. Y tenían un amigo, Léon Blois. Hablo de puros nombres, para que vean que sí conozco, conocí al menos. Pero lo que me quedó de esas personas era
una frase de Léon Blois, un escritor francés, así, que dijo: la única tristeza que existe es la de no haber sido santos. Y es cierto, mis hermanos, no fueron santos. No estoy juzgando sus conciencias, estoy juzgando sus afirmaciones, sus libros, sus obras, lo que hicieron, lo que desbarataron, lo que tronaron. ¡Qué tristeza! La única tristeza es la de no haber sido santos. Por eso sean santos y todo lo demás vendrá por añadidura. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.